Hola, hoy les voy a platicar acerca de un tema que me apasiona muchísimo, que es el de la economía de género. Hay un término especial que se acuñó en 1999, una economista japonesa. El término se llama Womenomics y hace referencia a la economía de género, a la economía de las mujeres. Cómo los factores que empoderan a las mujeres pueden modificar condiciones del crecimiento económico o del desarrollo económico. Bueno, ustedes saben, más de la mitad de la población mundial son mujeres, pero actualmente la Organización Internacional del Trabajo considera a las mujeres el recurso menos utilizado del planeta. Más de la mitad de los talentos femeninos no se utilizan económicamente, mientras que en el caso de los hombres es una quinta parte. También se considera a las mujeres como el factor más importante para erradicar la pobreza. Entonces, en esta presentación vamos a ver diferentes situaciones que explicarían tan importante argumento. Bueno, les comentaba, Womenomics fue un concepto acuñado por Katie Matsui. El desarrollo económico hace referencia a mejorar las condiciones de vida, salud, educación, bienestar en general, mientras que el crecimiento hace referencia a aumentar el producto, o sea, qué tanto produce una economía. Casi siempre cuando pensamos y dices una persona en situación de pobreza o una persona pobre, lo primero que nos imaginamos es a lo mejor un hombre pidiendo dinero en la calle. Pues ¿qué creen? No es verdad. El 70% de las personas en situación de pobreza son mujeres en el mundo. También hay otro dato muy interesante. De todo el ingreso del mundo, o sea, todo el dinero que si sumáramos los salarios de todas las personas, solamente el 10% de esos ingresos lo tienen las mujeres. O sea, el 90% de los ingresos están en manos de los hombres. En cuestión de alimentos, es muy interesante también porque más de la mitad de los alimentos del planeta también lo producen las mujeres. Y es increíble porque también cuando pensamos en agricultura, también pensamos en un hombre. Y ese es otro error que deriva de no conocer la situación económica. Hay algo muy interesante. A veces los economistas medimos el ingreso de los hogares y así medimos el bienestar de las familias. Decimos, si este hogar gana a lo mejor un ingreso, en el caso aquí de México, 10,000 pesos mensuales, 15,000, 20,000, y los vamos clasificando en estados, ¿no? De que a lo mejor esto es en situación de pobreza extrema y demás. La situación es que el hogar tenga 10,000 pesos en total de las personas que están ahí produciendo, no quiere decir que ese dinero se distribuya entre todos los miembros. Y se ha comprobado que sí existe una desproporción muy alta de lo que ese ingreso va hacia el consumo de los hombres y el consumo de las mujeres. Hay algo también muy padre porque pues cuando empiezas a investigar de que la educación, la salud, la alimentación, ver quién es el que más gasta, nos damos cuenta que son las mujeres. Las mujeres son las que gastan más en nutrición infantil, son las que gastan más también en acceso a la educación, vivienda para los niños y salud. Se estima que a nivel mundial de cada dólar que gana una mujer, 80 centavos van destinados para estas causas. De esta manera se concluye y todos los organismos internacionales están pidiendo de que empoderemos a las mujeres, que haya una mejor distribución del ingreso, porque con esta lógica sencilla, si ellas son las que gastan más por la alimentación infantil, por la salud, por la educación de los niños, pues los recursos se deberían de distribuir hacia las mujeres. Ellas deberían de tener más poder y por ende más ingreso. Como les comentaba, en la cuestión de seguridad alimentaria, las mujeres son las que producen más alimentos. De hecho, ahorita les dije que más de la mitad de los alimentos del mundo lo producen las mujeres. De hecho, en los países en vías de desarrollo, el 60 al 70% de los alimentos son producidos por las mujeres. Y es muy importante porque para 2050, ahorita ustedes saben, somos 7 billones de personas, 7,000 millones de personas en el mundo. En el 2050 se estima que vamos a ser 9,000 millones. Entonces, para poderle dar de comer a toda esta gente que va a estar en el 2050, necesitamos duplicar la cantidad de alimentos que actualmente estamos produciendo. Y se estima que si las mujeres adquirieran las mismas oportunidades que reciben los hombres en el campo,
Es decir, créditos, apoyo a la innovación, apoyo a las herramientas, que les pagaran, porque resulta que hasta una de cada 4 mujeres que trabaja en el campo no recibe pago. ¿Por qué? Porque se considera un trabajo familiar. Inclusive en países no tienen los derechos de propiedad. Ellas son las que trabajan la tierra y solamente como el 9% de ese 100% tienen realmente esa parcela a su nombre. ¿Qué pasa con eso? Que esa señora pues, no tiene la oportunidad de intercambiar, de hacer negocios, de poder estimular su tierra, o sea, poder tener más recursos. Y se estima que en las economías de desarrollo, si estas mujeres tuvieran el mismo acceso, no estamos diciendo mucho más, las mismas herramientas que reciben los agricultores, o sea, los hombres que se dedican al campo, el rendimiento de sus cultivos podría aumentar hasta un 30%. Y esto, si lo trasladas a la cuestión del hambre, podrías ayudar a erradicar el hambre del 12 al 17%. Imagínense, solamente por darles las mismas oportunidades a las mujeres. Como les digo, no se trata de darles más, solamente de lo mismo. Esto es una situación universal, todo el planeta ocurre exactamente lo mismo. Es muy importante considerar a los niños en toda esta situación, especialmente a las niñas, para que no se repitan todos estos ciclos de inequidad, de que reciban menos oportunidades económicas, menos acceso a la salud, menos acceso a la educación. En el caso de México, por ejemplo, no sé si ustedes han revisado, en cuestión de salud y en cuestión de educación estamos muy bien en el mundo, porque tenemos por lo menos cobertura universal. Todo el mundo puede acceder a la educación básica y también tiene cobertura de salud, o así nos consideran los organismos internacionales como el World Economic Forum. Pero en cuestión, por ejemplo, de oportunidades económicas, estamos muy rezagados, estamos más allá del ranking de los 100 países. Se estima que, por ejemplo, una mujer que tenga la capacidad de leer, o sea, que sea alfabeta, la probabilidad de que su niña llegue a los 5 años o su hijo llegue a los 5 años aumenta 50%. Cosas así tan elementales como darle educación y demás son muy, muy importantes. En lo que les decía, el tema de agricultura, por lo general casi nadie considera el tema de la equidad de género, es algo que está muy oculto. De hecho, pues por eso le puse el título de la economía oculta. No se vayan a ir, si buscan ahorita a lo mejor en Google o en algún buscador, van a ver que la economía oculta se refiere a la economía ilícita, subterránea. No, yo no me refiero a eso, se refiere a una economía que la mayoría de las personas la desconocemos. Otro caso muy interesante es el relacionado al crecimiento económico. Ahorita vimos temas de erradicación de pobreza, alimentación, acceso a servicios. Crecimiento económico, como les decía, es producir más, que haya más dinero, más empleo. Entonces, se ha estudiado que, por ejemplo, ustedes saben, la tasa de hombres que trabajan y reciben un salario no es la misma que la tasa de mujeres que trabajan y reciben ese salario. De hecho, hay países en donde las mujeres, el porcentaje de mujeres que trabajan es muy alto, pero en realidad tienen ocupación parcial, o sea, no trabajan la jornada completa. Entonces eso pues es también como que tienes que revisar bien las estadísticas. Se estudió que, por ejemplo, Estados Unidos, si igualara la cantidad de hombres y mujeres que trabajan y reciben ese pago, el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, el valor total de todo lo que se produce, aumentaría un 5%. Pero hay países como Egipto que podrían crecer en un 34%. Imagínense un 34% de PIB. Ni siquiera China, en sus sueños más salvajes, ha tenido una tasa de crecimiento comparable. Ha tenido tasas a lo mejor del 10, un 12%. Sería algo impresionante. El talento es muy importante porque actualmente en el mundo hay más mujeres estudiando universidad que hombres. Y eso ya es una realidad. Entonces el hecho de que no las estemos captando en la economía, en las empresas, que no les estemos dando las oportunidades, las empresas van perdiendo toda esa diversidad. Y esa diversidad le resta productividad a las empresas y por ende también productividad al país. ¿Qué es la productividad? La competitividad, con lo que tú puedes competir en el resto del mundo. Las mujeres que trabajan, que están ocupadas,
presentan principalmente dos retos, y estas son las dos causas que se han identificado por las cuales su ocupación es parcial o dejan de trabajar. La primera y la más obvia es el cuidado de los niños. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo que la mujer es la que destina más tiempo para el cuidado de los niños. Y ustedes saben que en muchos países desarrollados, por ejemplo en Japón, las mujeres trabajan hasta los 30 años, se embarazan, les dejan de dar oportunidades, empiezan a batallar mucho, a lo mejor trabajan unas cuantas horas y después se van. Y es una pérdida de talento monstruosa, porque como les decía, ellas son las que tienen ahorita en el planeta más estudios que los hombres. Entonces, también está el caso del cuidado de los padres mayores, o padres, o sea, ya cuando están grandes tus papás. También se tiene estudiado que las mujeres son las que dedican más tiempo al cuidado de sus padres. Entonces, eso también le resta productividad a las mujeres. Por ende, se ha propuesto que en las empresas se creen espacios donde puedas cuidar a tus hijos. Esto es en algunas empresas ya lo han desarrollado y se ha visto que la productividad ha aumentado muchísimo. Otra razón importante por la que las mujeres deben estar incorporadas a la economía es la cuestión que van a enfrentar muchísimos países relacionada al envejecimiento. De los 10 países que tienen el porcentaje de población más grande, 9 son europeos y el primer lugar está en Japón. Y pues ahorita en Japón aproximadamente 1 de cada 3 personas es retirada. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para suplir esa población que se va a ir o que no está trabajando ahorita y tienes que seguir produciendo para poderle darle de comer, servicios y demás a todas esas personas retiradas? Entonces hay 3 opciones. Una, que hagas que la gente se retire mucho más grande, que le digas a los señores, ¿sabes qué? Si antes te retirabas a los 60, ahora vas a los 70, 75, que no creo que mucha gente vaya a querer. La segunda es la inmigración, que aceptes muchas personas que lleguen. Por ejemplo, en el caso de Japón, es un país muy renuente a la inmigración. Muchos países son muy difíciles para que acepten llegada de personas. Y la tercera, que es la que se ve más factible, es que permitas que más mujeres entren al mercado laboral, que les des la oportunidad de entrar a trabajar. Como les comentaba, existen muchos estudios que han demostrado que las empresas que han incorporado mujeres a sus equipos de trabajo han desarrollado mucha más competitividad y son más productivas, tienen más utilidades. Y bueno, aquí esto me gustaría que se lo preguntasen a ustedes, porque les voy a contar ahora la parte de mi historia, porque estoy relacionado con este tema. Porque al principio sí es como que puedes decir, ¿por qué un hombre me está hablando de mujeres? ¿Por qué está tan interesado? Sí es economista, pero ¿qué fue lo que ahí sucedió? A mí me pasó que yo estaba trabajando en hacer un libro y de repente encuentro papers, escritos, investigaciones sobre este tema. Yo la verdad siempre había visto el tema de las mujeres como un imperativo ético. O sea, todos somos iguales, todos merecemos lo mismo, acceso a las oportunidades, y lo veía así como que pues sí, es obvio, ¿no? O sea, somos iguales y debemos de merecer lo mismo. Pero yo no me había percibido de toda esta realidad económica, de todos esos argumentos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo económico. Y lamentablemente, los hombres somos más racionales que las mujeres. A nosotros nos hace más sentido a veces el tema del dinero, el tema de los problemas que se pueden resolver, etc. Entonces yo empecé a generar la tesis de que tal vez si a los líderes, en lugar de irles con el argumento de que, oye, somos iguales, debes de hacer cuotas de género, debes de darle la oportunidad a los dos, ¿por qué no llegas mejor con el líder y le dices, oye, mira, si les das más oportunidades, el PIB del país va a crecer en tanto %? Se va a resolver el tema del hambre, se va a resolver el tema de la salud, va a haber más acceso a la educación. Y ahí es cuando lo ves ya como que de otra manera. Entonces yo decidí fundar una organización llamada Women Ambassadors Forum. Es una organización internacional enfocada en el empoderamiento de las mujeres jóvenes para estimular las economías. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las jóvenes necesitan tener modelos a seguir para poder mejorar esos proyectos, tener más confianza y también aspirar a las posiciones de liderazgo. Porque es otro problema. ¿Cómo vamos a querer que los políticos o las instituciones hagan políticas en pro de las mujeres si no hay mujeres en la política? Con esa lógica también tienes que entender que tenemos que generar más liderazgo
para que se puedan generar todo ese tipo de cambios. Esto actualmente lo estamos trabajando tanto en México como en Estados Unidos y se están desarrollando una oficina en Europa, específicamente en Polonia, y bueno, hay otra en Bélgica que también se está desarrollando. Hicimos un foro internacional, integramos a líderes de los dos países, consolidadas, pero también líderes jóvenes. Ellas tuvieron la oportunidad de intercambiar muchísimas ideas, mejoraron sus proyectos, actualmente están desarrollando trabajos en más de 20 ciudades. Y bueno, 2 recomendaciones para mejorar el tema de inequidad de género. La primera sería los puentes generacionales. Cuando nosotros hicimos la aplicación para este evento, le preguntamos a las jóvenes, ¿cuál consideras que es el problema más importante por la que enfrentan las mujeres en el mundo? Adivinen cuál creen ustedes que fue la principal causa. La falta de confianza en ellas mismas. Yo cuando lo leí me quedé como que perplejo, no lo podía creer, lo empezaba a revisar, hice conteos y esa fue la respuesta más popular. ¿Y por qué hay falta de desconfianza? Porque culturalmente no te ponen modelos de mujeres exitosas, te ponen más de hombres y que tienes que ser hombre para ser presidente, para hacer esto, el otro, bla, bla. O sea, no es tan común. Entonces esto lo tienes que visibilizar y así las mujeres lo van a poder tomar con mayor realidad y lo van a poder desarrollar. Y bueno, a mí me gustaría terminar mi plática con esta imagen. La fotografía, si se fijan, al principio es como una especie de grabado y en la otra es la fotografía real. Actualmente nuestro conocimiento sobre el tema de las mujeres es como el grabado. ¿Y por qué es como el grabado? Las Naciones Unidas definieron por lo menos 52 indicadores que los países deben de reportar para conocer la situación en general de las mujeres. Pues resulta que el mundo reporta menos de la mitad de esa información. Entonces lo que yo ahorita les estuve presentando no es más que lo que es poquito que se sabe, de ese 50%. Todavía no hemos visto la realidad completa del desastre que existe por no tener las mismas oportunidades las mujeres que los hombres. Entonces con esto a mí me gustaría invitarlos a que también revisaran este tema y que razonaran sobre las oportunidades que puede tener el país, principalmente México, si apoyamos más a nuestras amigas, a nuestras mamás, a nuestras hermanas y hacerles creer que ellas pueden, darles oportunidades y trabajar, realmente demostrar que somos iguales todos los días. Muchísimas gracias.